Estamos ya en comunicación con Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para vos, para todo el panel y para la audiencia. Es una cuestión muy particular y creo que es uno de los pocos países en donde el ministro de Economía públicamente le pide al titular de una entidad estatal petrolera que baje el precio del combustible, Carlos. Vos no solés hablar con... Yo sé que es difícil hablar con Eddie Jara, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez que pudiste hablar y decirle, che, Eddie, a ver si baja un poco los precios? Siempre estoy encima suyo. Y mencionaste algo que es muy importante. Yo no soy más ministro de Hacienda. Economía, perdón. Tienes razón, perdón. No, pero no te digo por eso, te digo en el sentido de que no soy el cajero, sino me ocupo de la economía en general en este momento. Y por lo tanto no tomamos algunas atribuciones que antes probablemente no tenían el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que nosotros vemos la economía como un todo y tratamos de aportar, ¿verdad? Siempre dentro del diálogo, porque ellos son los expertos, lo que estamos viendo a nivel internacional. En este caso en particular, ¿verdad? Como había mencionado ayer, una de las pocas ganancias que se tiene de este mundo que se está convirtiendo en muy volátil, muy incierto, es justamente la caída en el precio del petróleo de manera considerable. Estaba revisando nuevamente con mi equipo ayer cómo había caído el precio del petróleo de la última vez que se hizo el ajuste de los combustibles acá al interior del país. Y realmente estaba casi que $69 el barril y llegó a caer, ahora subió un poco el día de ayer, pero cayó casi $10 por barril. Eso es aproximadamente 11-12% de caída de manera sostenida. Por tanto, creo que hay lugar, pero ellos son los que van a definir finalmente con su equipo técnico el espacio que existe para la reducción del precio del combustible, que va a venir muy bien a toda la ciudadanía. Yo creo que hay una clase media que tiene automóviles y que va a terminar beneficiándose de lo que sería una potencial caída en el combustible. Pero el diálogo existe, yo estoy encima de él como estoy encima de mucha otra gente, dado las atribuciones que tenemos como ministro de Economía. Ayer estuvimos en equipo económico y bueno, el diálogo es permanente, pero de vez en cuando hay que darle un empujoncito, digamos, apoyarlo para que tomen la decisión. La última vez que conversaste con Eddie, ¿qué te dijo? Porque claro, yo entiendo que ellos tienen un stock y seguramente están esperando que se acabe el stock, que compraron a un precio más caro. Sí, así mismo, y por eso yo le quito también su mismo argumento cuando está a punto de subir, y la verdad que tu stock te dura mucho tiempo también. Entonces, es una conversa profesional, ¿verdad? De buena onda, porque ahí lo conozco hace muchísimo tiempo, nos llevamos súper bien, así que no hay nada de, digamos, de crítica destructiva en lo que yo digo, pero muchas veces alguien tiene que poner el tema a consideración de tal manera que se tomen las decisiones. Y, digamos, de la última vez que conversaste, ¿qué te dijo? O sea, ¿hay expectativa que esto baje en breve? Él quería ver de que se siga manteniendo, ¿verdad? Porque yo creo que 15 días atrás ya le dije, mira, colapsó de nuevo el precio del petróleo, y me dijo, bueno, déjame ver si esto es sostenible, y también lo del stock. Entonces estamos viendo, pero él, por eso digo, él sabe realmente dónde le aprieta el zapato. Mi punto nomás es de que ya va más de un mes desde que se tiene una caída sostenida en el precio del petróleo a nivel internacional, también del precio del diésel a nivel internacional, porque algunos salen y me retrucan, dicen el precio del petróleo no es referencia, y yo le digo, como si fuera que el combustible se hace hoja de banana. En realidad, claro que tiene una relación, pero de todas maneras el precio del diésel a nivel internacional también está más bajo de lo que fue la última vez que se ajustó. Entonces creo que están las condiciones, pero ya su equipo se va a poner a trabajar, ¿verdad? Y la decisión va a ser tomada de manera a no perjudicar a una empresa, porque las empresas estatales no están para perder plata. Entiendo. Otro tema que te quería preguntar, ministro. En estos días terminó el censo de los jubilados de la administración pública. Hay 8.000 que no sabemos dónde están. No sé si son reales, se murieron, nos estaban estafando. Pero bueno, lo cierto es que aprovechando la situación, porque conversamos sobre eso, bueno, nos volvieron a dar otra vez los números del drama del culebrón que significa el déficit de la caja fiscal en general, que están en el orden de los $300 millones por año.
¿Cómo está el proceso para hacer un cambio allí? Porque, caramba, esto se vuelve cada vez más explosivo, Carlos. Mira, ese es un tema que presentamos ayer en equipo económico. Mira, acá tenemos que ser cuidadosos en el sentido de, bueno, ver realmente dónde está la hemorragia, ¿verdad? Y no tratar de ajustar, digamos, si la hemorragia está en el brazo, no meter un torniquete en la pierna. Entonces, básicamente lo que estuvimos viendo, la mayor parte vienen de la caja, la parte de militares, policías. Y nosotros estuvimos viendo, hicimos un ejercicio muy simple, que básicamente ellos tienen un esquema de retiro muy especial, en el sentido de que cuando alguien, digamos, es cambiado y sube a alguien más joven, independientemente de los otros que no habían hecho nada o no tienen por qué ser cambiados, se tienen que retirar porque subió más joven. Entonces se retira toda una camada. Sí. Y una camada que está en la plenitud de sus, digamos, en la plenitud de su capacidad profesional, capacidad física, y se tiene que retirar simplemente porque hay alguien más joven que subió. Y yo siempre puse el siguiente ejemplo: probablemente muy pocos íbamos a poder ser ministros, no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior, si es que aplicamos esa misma teoría para el caso de los presidentes, porque tanto Santiago Peña como Mario Abdo eran personas muy jóvenes, relativamente jóvenes, y había muchos ministros que eran mucho más viejos, y si aplicamos la regla de policías y militares, ninguno iba a poder ser ministro. Entonces ahí hay algo que no tiene sentido, porque estamos desperdiciando mucho capital humano en un área o en dos áreas que son fundamentales para el país, que es la parte de seguridad, ya sea seguridad interna o seguridad externa. Y en el caso de los policías veíamos también de que se hacía un gran esfuerzo, se metían 800, 900 nuevos oficiales o policías, pero se retiraban 500 por año por esta cuestión de que subía alguien y se tenía que retirar toda la camada. Entonces ahí hay un desequilibrio muy grande que explica más de 120 millones de dólares. ¿Cómo hicimos ese número? Vimos en este momento, al día de jueves o algo así, anterior, el total de gente de menos de 45 años y cuánto está pagando la gente en la caja fiscal para las personas que tienen menos de 65 años. ¿Por qué 65? Porque es en donde se define básicamente cuándo para de trabajar un funcionario público común. Y el costo de eso son 120 millones de dólares. Entonces, ahí vimos de que hay una posibilidad de empezar a hacer una reforma, explicándole a la gente. Yo creo que muchos militares y policías no se quieren retirar tan joven, porque muchos de ellos tienen todavía una carrera por delante, pero se tienen que retirar porque, digamos, subió un teniente que es más joven y siendo teniente se tienen que retirar, o un coronel y tienen que retirarse porque tenían todavía para subir, pero se tienen que retirar porque subió alguien más joven. Entonces tenemos que dialogar con eso, pero básicamente para nosotros el inicio de la reforma en la caja fiscal tiene que empezar con una discusión acerca de esta regla especial por el cual antes de los 65 años se retiran simplemente porque sube gente más joven, en lugar de dejar que esa gente continúe con su carrera militar, como continúan los funcionarios públicos hasta los 65 años. Yo creo que le conviene a todo el mundo, incluso a ellos. Esto es solamente para solamente los militares, a policía también, ¿verdad? Militares y policías. Es aproximadamente, si mal no recuerdo, casi que 48% de todos los jubilados tienen menos de 65 años. Imagínate. Entonces, de todos los jubilados, de todos los jubilados en general, perdón, de todos los jubilados, de los policías, de los policías y militares. Correcto, sí, correcto. Sí. O sea, una primera modificación sería esa, entonces, la que se plantearía, Carlos. Tenemos que, claro, dialogar con ellos, mostrarle también los beneficios para ellos, porque imagínate, uno está haciendo la carrera militar, quiere llegar al máximo, pero de repente antes de llegar al máximo ya hay alguien más joven que sube y entonces vos tenés que retirarte y no llegas nunca al grado máximo, que encima eso implica jubilarte con un salario más digno también, ¿verdad? Porque si llegas a general o llegas a un rango más alto en la policía, va a ser mucho mejor que retirarte tempranamente. Ahora, entonces esa es la parte que nosotros descubrimos, es fundamental empezar a trabajar
Y después podemos ver la cuestión de los parámetros. La gente cree acá que vamos a cambiar los años de trabajo o con cuánto se retira. No, sin tocar nada de eso, ya podemos tener un ahorro importante. Ahora, el otro punto, digamos, clave cuando hablamos de policías y militares, Carlos, que es una diferencia absolutamente absurda con respecto al resto de los trabajadores, es que ellos tienen un ajuste automático de su jubilación de acuerdo con el trabajador activo. Pasa con militares y con policías. Ahí, así como lo pones, tenés toda la razón y parece insultante. Y después nos pusimos a analizar en serio ese tema. Porque justo ayer tocamos ese tema. Y estuvimos discutiendo y le dije, bueno, pero ¿cómo se ajusta el de los activos? Se ajusta por el IPC. Entonces el de los jubilados termina ajustándose por el IPC, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se ajusta el salario, las jubilaciones de la gente año a año en la caja fiscal? Por el IPC también. Entonces, por el hecho de que no existen ajustes en los salarios por encima de lo que es el IPC en este momento, entonces finalmente el jubilado en teoría tiene un ajuste más beneficioso, pero en la práctica todo el mundo, sea jubilado militar o policía, o sea jubilado civil, tienen un ajuste por IPC año a año. Entonces, esa parte todavía no me preocupa porque no existen ajustes salariales por encima del IPC en este momento, ¿verdad? Por la situación de las finanzas públicas. Entonces, ese no ha sido recientemente un factor de presión. A lo mejor antes, cuando existían ajustes reales en los salarios, fue un problema. Pero en los años recientes no tenemos ajustes reales y, por tanto, es indiferente ajustarlo por IPC o ajustarlo por los activos. Ya, entiendo. Ahora, con respecto a esto que estabas diciendo, ¿verdad? La gente que se jubila antes de los 65 años. Yo sé que este es un tema sumamente delicado, pero el otro sector que tiene ese privilegio es el de los docentes. Así mismo, ese es otro. El costo de gente que tiene menos de 65 años está alrededor de 60 millones aproximadamente. Es una realidad. Hicimos el mismo ejercicio. ¿Cuánto cuesta la caja fiscal? Gente que se jubila antes de los 65 años, y es ese número. Entonces hay que sentarse a ver qué podemos hacer con ellos también, ¿verdad? Hay mucha implicancia política, como podrás saber, esto no es solamente técnico, pero tenemos que sentarnos a discutir. O sea, los números están ahí, estuvimos trabajando justamente para que la ciudadanía, para que todos nos enteremos, bueno, esto es lo que sale, ¿qué vamos a hacer ahora? E incluso yo no estoy diciendo vamos hasta los 65, pero algo tenemos que hacer con respecto a la jubilación temprana, porque si no va a ser simplemente una promesa en papel, y a futuro vamos a tener los mismos problemas que se tenían allá en el año 2001-2002. Cierto, el Estado nunca quiebra y va a encontrar fondos de manera para pagar las jubilaciones, pero en ese año 2001-2002 se pagaba con 45 y a veces con 60 días de atraso las jubilaciones que existían, porque no existía capacidad de pago. Entonces tenemos que sincerarnos todos y ver qué podemos hacer para levantar esta caja fiscal. Pero se está trabajando, Luis. No creas que el hecho de no estar promocionando, gritando los cuatro vientos, implica que no estamos trabajando, y eso quiero que quede bien claro, porque es un tema que este año lo vamos a tocar, como te dije anteriormente. Ministro, buen día. Le saluda Roberto Coronel. Días atrás conversábamos con el ingeniero Pedro Ferreira, que se puso a analizar minuciosamente las cuentas de Itaipú Binacional. En números más, números menos, nos decía que Paraguay ha recibido menos, a pesar de haber negociado esto que todos los habíamos celebrado, una tarifa más alta, que en teoría nos redituaría en mayores ingresos en transferencia de millones de dólares. Y él decía que con este aumento tarifario se logró aumentar 374 millones de dólares, que en teoría eso tendría que haber sido distribuido en partes iguales a la administración paraguaya y brasileña. Sin embargo, eso no ocurrió. Y según mis cálculos, hay un saldo a favor de Paraguay de por lo menos 114 millones de dólares que no se ha transferido del presupuesto del año pasado. ¿Hay algún compromiso de cuándo se va a efectivizar esa transferencia y cuándo se van a sincerar esos números, ministro? Roberto, yo creo que así como lo escuchaste a Pedro Ferreira, podrías haber leído lo que ha aclarado la Itaipú Binacional con respecto a eso. Por primera vez se ha determinado de que la parte de los gastos sociales no tengan que ser ejecutados en un año calendario, así como se hacía anteriormente,
porque lo que ocurría anteriormente era de que esa cantidad de dinero se gastaba a las apuradas y de manera poco eficiente. Entonces se ha tomado la determinación de que se pueda transferir de un ejercicio fiscal al siguiente, de tal manera que los países tengan más tiempo a poder gastar esos gastos sociales. En el caso de Brasil, por ejemplo, es bastante más fácil porque ellos básicamente la mayor parte de esos gastos o ingresos los gastan como subsidio al costo de electricidad, entonces eso es algo permanente. En el caso de Paraguay, que solo una parte va para el ANDE y la otra parte son para obras de infraestructura, demora mucho más, pero hemos conseguido en el Consejo que se apruebe de que se puedan utilizar a través de varios años. Entonces, en la medida en que Paraguay vaya ejecutando esos gastos, se van a poder, digamos, ver en el balance de la binacional y probablemente en un año determinado, dado que nos ahorramos, digamos, entre comillas, del año pasado, se va a gastar más este año o el subsiguiente. Pero esa plata está para Paraguay y esa plata fue aclarada básicamente que está disponible para cuando nosotros ejecutemos esos gastos y el incremento de tarifa va a terminar beneficiando a nuestro país. Ahora, algo que a mí me llamó la atención, Carlos, de lo que nos dijo acá Pedro, es que la diferencia de tarifa que, digamos, arroja un monto más que paga Brasil y un monto más que paga Paraguay, al ajustarse para arriba, ese mismo dinero Itaipú le devuelve otra vez a cada parte. Entonces, en la práctica no existe el ajuste tarifario. O sea, volvemos a ANDE y la empresa brasileña vuelven a recibir ese diferencial. Sí, pero Brasil es el que compra el 80% de la energía. Entonces, ellos terminan pagando más por el 80% de la energía más caro y reciben de vuelta el 50% que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, lo que obtuvo Paraguay. Claro, pues yo lo entendí, yo lo había entendido así, Carlos, pero él lo que mostró, los números que mostró es que Brasil recibe más que Paraguay, o sea, la diferencia para lo que compraba Brasil recibe más, pero por eso es que te dije anteriormente, Brasil recibió más en el año 2034, porque gastó todo lo que le corresponde a él. Entonces ellos habrán gastado, digamos, eran 350 por lado, creo que era, vamos a poner que Brasil gastó 340 y nosotros 250. Entonces, si miras el balance, es 340 para Brasil, 240 para nosotros. Hay una injusticia acá. No, la diferencia entre 350 y 240, eso trae en una cuenta que está disponible para Paraguay para ser gastado cuando Paraguay empieza a ejecutar. Se van a ver a lo largo de 3 años realmente ese reequilibrio. Y el objetivo fue justamente evitar de que tengamos que gastar, digamos, en 6 meses, porque creo que se anunció en junio y para fines de ese año ya teníamos que haber gastado los 650 millones. Es imposible gastar 650 millones de manera eficiente en 6 meses. Claro. Tampoco es posible en un año muchas veces. Y por eso es que está la decisión del Consejo de que los fondos puedan ser traspasados de un año a otro. Eso está muy claro en un tuit que lanzó la Itaipú. Les sugiero, ¿verdad?, que lean, porque ahí está la decisión del Consejo. Pero son básicamente para Paraguay 650 millones por 3 años y para Brasil 650 millones por 3 años. Ahora, la velocidad con la cual se van a utilizar esos recursos ya depende de cada una de las partes, pero van a ser 650 millones por 3. Entiendo. Ahora, una cuestión que me parece que era demasiado importante que vos planteabas, Carlos, y que al final no se hizo. Vos hablabas de crear un fondo fiduciario o algo parecido para administrar estos recursos de manera absolutamente transparente. En el lado brasileño uno entra en la web y encuentra por detalle los gastos. ¿Por qué finalmente no te hicieron caso? ¿Por qué no se creó ese fondo para manejar este dinero? Sobre todo porque están haciendo como vos lo decís, ¿verdad? No gastar todo de una, sino inteligentemente de acuerdo con los proyectos que se deban financiar. Mira, yo voy a proponer también de que sigamos aumentando la transparencia. Yo creo que eso no va a ser un problema en términos de que se le informe a la ciudadanía. Me consta de que las licitaciones de Itaipú están todas disponibles en la página web, no de la EDNSP, pero están todas disponibles en la página de Itaipú, cada una de las licitaciones. Tal vez tengamos que hacer mucho más amigable esa parte, de tal manera que la gente vea en qué se está gastando. Y voy a pedir para que se haga
un poco más de esfuerzo en términos de transparencia y que se disemine también dónde la gente puede ver dónde se está gastando cada uno de estos 650 millones de fondos que hay. Entonces, hay trabajo por hacer, hay trabajo por hacer. Creo que todos tenemos que ser abiertos a las críticas y si se necesita, digamos, más información, y vamos a poner, yo mismo me voy a encargar de ver qué es lo que publica Brasil y voy a proponer un poco a ver si podemos mejorar eso también del lado paraguayo. Bueno, y lo último, no puedo dejar de preguntarte, ministro, aprovechando la comunicación, bueno, ¿cómo estás viendo el escenario a nivel mundial con estos shocks que suponen los anuncios permanentes de tarifa por parte del presidente Donald Trump, la reacción que hay de parte de los países que se vieron afectados, la cuestión con China? Creo que como nunca tenemos como constante la incertidumbre hoy en la economía a nivel mundial. Estuvimos hace poco con el presidente del Banco Central en unas reuniones de primavera del Fondo Monetario y realmente ya al final cada uno de nosotros cuando nos tocaba intervenir decíamos vamos a hacer todo el esfuerzo para no mencionar la palabra volatilidad ni la palabra incertidumbre, porque todo el mundo hablaba de eso, o sea, esa fue una reunión de la incertidumbre realmente. Y básicamente te quiero resumir algo que yo había dicho, de que el status quo de hoy es muy diferente al status quo de una semana atrás y del status quo de una semana de acá para adelante, en el sentido de que realmente las condiciones son hipercambiantes. Trump te coloca 80% de tarifa, al día siguiente es 125, una semana después 200, pero después una semana después ya es 150 otra vez. Entonces, en un contexto de ese tipo es muy difícil empezar a sugerir cuáles son las políticas adecuadas, porque realmente no se sabe cuál va a ser el punto final, digamos, de toda esta guerra comercial o de toda esta medida que está implementando el presidente Trump. Entonces, este es un momento en el cual tenemos que ser muy prudentes con respecto a qué es lo que vamos a hacer, porque si no, no podemos pasar de la raya en términos de utilizar nuestro espacio de política fiscal o espacio de política monetaria para algo que de acá a 2 semanas va a ser totalmente innecesario. Lo que veo personalmente, de verdad, es que muchas de estas pegadas en la mesa que hace la administración norteamericana es para que se sienten a negociar. Si vos ves, ahora se sientan a negociar con China incluso. En Suiza, ellos tienen prevista una reunión para empezar a hablar de tarifa. Y ya están muy avanzados con Japón y con otros países. De tal manera que finalmente yo creo que la finalización de esto va a ser algunas condiciones un poco más favorables para la economía norteamericana en términos de producción y exportación, pero que no va a ser finalmente un daño terrible final en la economía global. Sí produce mucha incerteza en el corto plazo, pero en el mediano plazo yo no creo que sea una destrucción del sistema multilateral de cooperación y de comercio internacional. Entonces es sentarse, ver, y como dijo muy bien el presidente del Banco Central allá, si el contexto global te trae incertidumbre, que sean las políticas domésticas las que te traigan certeza para que los agentes económicos puedan seguir trabajando, puedan seguir invirtiendo y puedan seguir creando. Como lo mencionaba antes, y para dejar en claro y en limpio nomás. Me están por matar acá porque están espejando. Ultimísimo. Dale. Ultimísimo. ¿Hay algún plazo? ¿Podemos estimar que en este periodo de revisión de Eddie Jara se pone un límite como para resolver esto? Porque bien mencionó usted también ayer, ya la Argentina la semana pasada había bajado el precio de sus combustibles en un 4%, aún así el precio en Paraguay sigue siendo más barato. Pero acá, ¿hay un plazo que se han tomado ustedes del equipo económico para que esto se resuelva? No. Yo creo que Eddie y su equipo van a estar analizando ahora a ver cuál margen existe. Y ojalá que tengamos noticias buenas. Hay un feriado largo acá para adelante, no sé si antes de eso van a llegar a tomar o después. A mí no me molesta eso, ¿verdad? Yo vengo del Banco Central, en donde muchas veces le exigimos al Banco Central reducirme la tasa de interés, ¿verdad? Y somos impacientes, y bueno, algunos presidentes mucho más impacientes que otros, por ejemplo Trump, pero yo creo que cada uno de nosotros confía en el otro que está en otra parte, ¿verdad?, del equipo. En este caso yo confío mucho en Eddie Jara, que va a tener, digamos, los números como para bajar,
y lo va a bajar en su momento. Va a seguramente discutir con el presidente de la República y verlo. Pero como dije anteriormente, mi función no era crear volatilidades que ya tenemos mucho afuera, sino simplemente poner sobre la mesa un tema que con mi equipo estamos viendo anteriormente y como Ministerio de Economía nos correspondía a nosotros hablar de un tema que es la caída del precio del petróleo. Suena lindo un regalo por el Día de las Madres. Ojalá. Ministro, pero ya sí. Eso ya depende de él. Mi respeto de siempre, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía. Mario.